Hola, encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Les presentamos derechos de autor en la educación. ¿Qué puedo usar y qué debo citar? ¿Alguna vez has copiado una imagen de internet para una presentación o utilizado un texto sin citarlo? Hoy descubriremos por qué los derechos de autor son un tema que nos involucra a todos. ¡Y comenzamos! ¿Sabías que tus ideas creativas están protegidas por la ley? A eso se le llama derechos de autor. Es el reconocimiento legal que otorga el Estado a los creadores de obras originales y aplica en obras como libros, artículos, música, películas, fotografías, programas informáticos, obras arquitectónicas y mucho más. Existen dos tipos de derecho. Los derechos morales, que reconocen la autoría, la libertad de divulgación y la integridad de la obra misma. Y están los patrimoniales, que permiten al autor autorizar o prohibir el uso, reproducción, distribución o comunicación pública de su obra y por tanto generan beneficios económicos. Existen leyes, convenios y organizaciones que regulan todo esto a nivel nacional e internacional. Tratados como el Convenio de Berna aseguran que tu obra esté protegida en muchos países. En el caso de México existe la Ley Federal de Derechos de Autor que reconoce estos derechos y el INDAUTOR que administra registros voluntarios para mayor seguridad jurídica. Y finalmente está la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que regula tratados como el Tratado de Beijing y el Tratado de Marrakech. En esta ocasión nos centraremos en los derechos de autor en el ámbito educativo, pues ahí también la creatividad y las ideas requieren de tu reconocimiento. Hola, estudio pedagogía en el SUAYED y quiero compartir una experiencia que me hizo reflexionar sobre la inteligencia artificial, la autoría, la honestidad académica. Hace algún tiempo comencé a utilizar herramientas de inteligencia artificial por una razón muy sencilla. Quería comprender mejor algunos temas que me parecían difíciles. Los utilizaba para resumir lecturas extensas, aclarar conceptos o ayudarme con ejercicios que me costaban trabajo. Al principio pensé que era algo parecido a consultar información en internet, pero más rápido. Con el tiempo empecé a usar estas herramientas con mayor frecuencia cuando tenía poco tiempo para entregar una tarea o no sabía cómo comenzar un trabajo escrito. En varias ocasiones entregué actividades elaboradas con ayuda de esta herramienta sin mencionar que las había utilizado. En ese momento no lo veía como algo incorrecto. Pensaba que el trabajo seguía siendo mío porque yo revisaba los textos, corregía errores y adaptaba las respuestas antes de entregarlas. Sin embargo, estaba siendo completamente transparente con mis profesores y conmigo mismo. Esa pregunta me llevó a reflexionar sobre la autoría en la era digital. Comprendí que el uso de la inteligencia artificial no solamente plantea preguntas sobre quién crea un contenido, sino también sobre la honestidad académica y la responsabilidad que tenemos como estudiantes al reconocer las herramientas que utilizamos para aprender. Hoy sigo utilizando la inteligencia artificial. La veo como una herramienta de apoyo que puede ayudarme a aprender, investigar y desarrollar nuevas habilidades, siempre que la utilice de manera consciente y responsable. El reto consiste en aprender a integrarla a nuestra formación sin perder de vista la honestidad, la responsabilidad y el valor de aprendizaje propio, porque la tecnología seguirá formando parte de nuestra educación, pero la decisión sobre cómo usarla seguirá siendo nuestra. Saludos y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto enorme poder compartir con ustedes esta experiencia significativa acerca del uso de la inteligencia artificial. Quiero comentarles que esta situación se deriva de lo ocurrido en el tercer semestre de la licenciatura en pedagogía. La actividad marcada solicitaba generar un diálogo entre dos personas y con ello establecer el desarrollo de una parte histórica de cómo la pedagogía
había surgido en la Grecia antigua. En este diálogo se solicitaba tener al menos 2 participantes. Yo no contaba con alguien más que me ayudara a realizar esta segunda voz. A pesar de que todo el diálogo elaborado fue de mi autoría, esta segunda voz tuve a bien a realizarla con una aplicación de la inteligencia artificial. Posteriormente de la revisión de la actividad, mi profesor me comentó que tenía que declarar el uso de la inteligencia artificial, puesto que no lo había hecho. Hasta ese momento yo creí que por el hecho de solo usar una parte de esta tecnología, pues no estaría afectando quizá a segundos o hasta terceros. Sin embargo, posteriormente comprendí de que es necesario tomar una postura ética, tomar una postura crítica también ante ello. Por ello, posteriormente me informé sobre cómo citar este tipo de recursos que día a día están tomando mayor campo en el desarrollo de la educación. Y llegó el momento de conocer a nuestros expertos de hoy. Nos acompaña un abogado especialista en propiedad intelectual y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con experiencia profesional en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ha participado como ponente en actividades académicas organizadas por la UNAM, el INPI, Indautor y la Secretaría de Cultura. En este programa aportará la perspectiva jurídica sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual en la educación. Con ustedes, Larry Murillo Cárdenas. Y junto a él tenemos a un profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, licenciado, maestro y doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información, quien fue subdirector de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Politécnico. Actualmente coordina el Colegio de Bibliotecología y Archivología, así como la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información del SUAYED de la UNAM. Él es Gerardo Zavala Sánchez. Un gusto contar con ustedes el día de hoy. ¿Qué son los derechos de autor y por qué importan en la educación? Los derechos de autor son un derecho de exclusividad que otorga el Estado sobre obras que deben de ser creación humana, es decir, por parte de personas físicas, deben ser originales y deben estar plasmadas en un soporte material. Y son en particular importantes en la educación porque precisamente pues, en la educación estamos creando documentos y plasmando ideas. Es por eso que deben ser protegidos por derechos de autor. Claro. Exacto. Y creo que algo muy importante es la originalidad de la obra y que esté plasmada en un soporte, como pueden ser fotografías, imágenes, mapas, software, una canción, un video, hasta una presentación de PowerPoint, por ejemplo. ¿Qué protege exactamente el derecho de autor? Pues podemos decir que protege justamente la relación entre el autor y su obra, ¿no? Para proteger este vínculo y la dignidad que tiene el autor frente a la obra, y también los derechos de explotación, ¿no? Los primeros serían los derechos morales y los segundos serían los derechos precisamente patrimoniales o de explotación. ¿Patrimoniales o de explotación? O de explotación. Muy bien. Yo lo veo como... El derecho de autor no solo protege como la idea, sino la forma explícita en la que está plasmada esa idea en algún soporte. Entonces lo veo como algo muy bibliotecológico, pero claro, es lo que yo estudié. Entonces es lo que podemos relacionar con los derechos de autor desde el punto de vista bibliotecológico. Sí, por ejemplo, si yo escribo algo y me van a citar, que escriban la cita de lo que yo dije. Exacto. ¿Algo así? Exacto. Ajá. Sí, muy bien. Todo lo que aparece en Internet puede utilizarse libremente porque en los tiempos que hoy estamos viviendo tenemos acceso a tanta información que algún joven puede decir, esto lo vi en Google, ya es mío, ¿no? Sí, pues justo ese es uno de los errores que a veces cometemos, ¿no? Creemos que porque algo está en Internet ya en automático es del dominio público y que podemos usarlo y reproducirlo y modificarlo y nunca hacer las citas, ¿no? Ese es justamente uno de los errores que tenemos. Sí. Pero pues en realidad no porque esté en Internet significa que en automático lo puedo tomar, ¿no? Sí.
Aquí hay que ser muy directos. También hay que decir, dinos, sí. Un rotundo no. Ok, No platícanos, a ver, sí. No todo lo que está en Internet es público o del dominio público, como bien lo mencionó Larry. Sí. Aquí lo que podemos nosotros observar dentro de lo que hay en Internet es una gran cantidad de documentos, pero lo que cambia es el acceso. El acceso podemos buscarlo en cualquier buscador de Internet y puede aparecer, pero si es una fotografía que tú subiste o que Larry subió y yo la utilizo sin una licencia o sin un derecho, pues ahí podría estar yo causando algún conflicto pues jurídico también. Y es que, ¿sabes? La información está en todos lados. Por ejemplo, ahora que mencionas fotografía, pues es que cualquier cosa que esté en la web la podemos tomar y usar. Claro. Que es precisamente de lo que estamos hablando hoy desde la educación. ¿Qué tanto sí y qué tanto no podemos utilizar todo lo que está en la web? Sí, incluyendo también, por ejemplo, justamente hablando de fotografías, también el tema pues de las fotografías que están en redes sociales, no porque estén en redes sociales, digo, incluyéndolo dentro del ámbito de Internet, no porque estén en redes sociales, significa que puedo yo tomarlas y usarlas yo a mi conveniencia, ¿no? Justamente como lo menciona. Fíjense qué interesante. Profesorado y estudiantado que nos escuchan, pongan mucha atención a lo que nos están diciendo nuestros expertos, porque es justo lo que nos ocurre en estos días. Lo veo, lo uso, lo tomo, pero ¿de qué manera se puede gestionar todo esto, no? Muy bien. Y nuestra última pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes de profesorado y estudiantado? Yo creo que uno de los errores que más veo es justamente, ¿no? Que creemos que porque está en Internet lo podemos usar, cosa que no es cierta. Y segundo, que a veces se copia y se pega sin hacer las citas correspondientes. Sí. Y también otro error es que las citas no sabemos cómo hacerlas, ¿no? A veces cuando tomamos algo de Internet creemos que con poner la dirección de Internet, el puro link, ya con eso es suficiente cuando no está hecha completa la cita. Uy, que nos escuchen muy bien, profesorado y estudiantado. Poner nada más la URL es incorrecto. No, así es. Yo diría que para los docentes, un error sería fotocopiar y digitalizar el texto completo y subirlo a cualquier plataforma educativa. Ok, ajá. Porque eso está infringiendo en cuestiones legales. Aunque, por ejemplo, Moodle puede ser privado o un Google Classroom para cierta población de estudiantes, eso no significa que tenga una licencia el texto completo. Y para los estudiantes lo más común es copiar y pegar un texto tal cual para un trabajo académico o un trabajo de titulación, lo cual pues no debe ser, no es lo adecuado y debe estar citado en diferentes normatividad que existe alrededor del mundo. Sí, perfecto. Entonces sí pueden tomar las cosas de la web siempre y cuando citen de manera correcta, que hay distintas maneras de hacerlo. Así es. ¿Sí? Mi nombre es Eric Humberto Abonce Santillán y soy alumno de Pedagogía de Soayer de la UNAM. En primer lugar, es bien sabido que cuando se realiza un trabajo académico es necesario fundamentar nuestras ideas y conceptos, y aunque para ello se utilicen palabras propias, es primordial reforzar con argumentos preestablecidos provenientes de teóricos ya comprobados. Pero para ello, considero que se debe otorgar el crédito a dichos teóricos, aclarando que se comparte su postura o se refuta. Esto mediante citación. Por ejemplo, los mejores reyes son quienes no quieren serlo. Yo comparto este pensamiento, pero es atribuido a Platón en su República. En segundo lugar, considero que copiar una imagen es claramente plagio, siempre y cuando no se cite, es decir, no se le atribuye el reconocimiento al verdadero autor, la originalidad de la imagen. Por otro lado, es muy debatible el uso de inteligencia artificial hoy día, pues por un lado ayuda a economizar el tiempo de respuesta a alguna cuestión, pero por otro, en muchas ocasiones es cuestionable la fuente de información proporcionadas por esta herramienta. Personalmente, cuando utilizo ChatGPT, verifico la fuente de información de la cual la herramienta obtuvo su respuesta, para de ahí, y mediante criterio propio, utilizar dicha información o rechazarla. Finalmente, debo admitir que sí me han copiado. En su momento me copiaron ideas, frases, pensamientos propios, y aunque muchas veces sí se me ha dado el crédito, otras no. Pero cuando no, solo trato de ser abierto.
He copiado, sí, pero antes no tenía tan arraigado el hecho de dar crédito a autores verídicos. No obstante, considero que ya he tenido la oportunidad de reconocer el labor ajeno, otorgándolos su autoría lealmente. Quiero cubrir el día de hoy un pequeño trauma que tenemos aquellos nosotros que vivimos mucho antes de la inteligencia artificial, que es las citas. Yo estoy hablando del origen, de dónde viene esto, de dónde te estás sacando esto. Quiero hacernos una pregunta a ambos dos. ¿Sabes citar? Anteriormente, y digo trauma porque yo lo veía en secundaria y prepa, y es que si no citabas en un formato específico, no hacían válido tu texto, no hacían válido tu tarea, tu documento, ni nada. Y digo, está súper bien, de otra forma estarías plagiando información, estarías copiando información descaradamente, que sepas que no está permitido, es ilegal, no se puede, bueno, no deberías. No deberías. Con todo este tema de inteligencia artificial se ha vuelto muchísimo más fácil redactar documentos larguísimos como un documento de una sola página. Por supuesto, citar en los documentos originales es muchísimo más fácil cuando tienes ayuda de ChatGPT, de Gemini, de Grok. Creo que la inteligencia artificial viene a apoyarnos, no a reemplazarnos. Muchas veces, y me alegro también de que exista esto, hay detectores de plagio, hay detectores de IA. Cuando se escribían estos documentos enteramente con IA y los pasabas por estos detectores, se sabía que era IA. Y los pasas por un detector de plagio para ver cuánto se parece al documento original, que va a decir exactamente que es el mismo. Porque le vas a pedir que te escriba un documento sobre la historia del Renacimiento, pero ¿de dónde está sacando esta información? No te decía. Sacaba la información de donde sea de internet y a lo mejor era cierta. A lo mejor los hechos sucedieron así. ¿De dónde viene? Tratándose de documentos, creo que los visuales son muy importantes. O sea, puedes copiar la imagen, haz lo que quieras con la imagen siempre y cuando no publiques tu documento en ningún lado. No lo publiques con la intención de nada. No lo saques. O puedes pagar para tener el permiso del autor de esta imagen para distribuirlo, para llevártelo donde quieras, para sacarlo de tu computadora. Existen estas imágenes que son libres de derechos, no copyright, del pueblo y para el pueblo. Un gustazo estar aquí, los quiero muchísimo. Un besote para ustedes. Para hablar de creación intelectual y disputa sobre ideas, The Social Network es una película basada en los acontecimientos que rodearon la creación de Facebook. Más allá de la historia tecnológica, plantea preguntas muy interesantes sobre la autoría de las ideas, la propiedad intelectual, el reconocimiento del trabajo colaborativo y los conflictos que pueden surgir cuando varias personas participan en un mismo proyecto. La película nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer las contribuciones de los demás, documentar adecuadamente los procesos de creación y actuar con ética en el uso de las ideas y conocimientos. Aunque está ambientada en el mundo de la tecnología, sus enseñanzas son muy valiosas para estudiantes, docentes e investigadores que trabajan diariamente con información y producción intelectual. The Social Network nos recuerda que detrás de cada creación existe esfuerzo, talento y responsabilidad. Esperamos que te guste esta recomendación y no olvides dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a hablar ahora de plagio, citas y uso responsable de la información. Y me encantaría que nos platicaran qué diferencia existe entre inspiración y plagio. Bueno, la inspiración es un proceso creativo que nosotros tomamos de otras personas. Todas las personas tomamos ideas de las personas que nos precedieron y podemos tomar alguna idea que nos llamó la atención, convertirla en propia, obviamente haciendo todo un desarrollo de la idea y una creatividad propio de cada uno de los seres humanos. Y el plagio, ahí ya es todo Otra lo contrario. cosa. Ya es ahora sí tomar una idea, un trabajo, una afirmación, una cita y hacerla propia cuando no es tuya. Sí, porque los jóvenes que vienen entrando a la universidad, que esto se debería enseñar desde bachillerato, preparatoria, estoy súper inspirado. Entran a la web, tic, 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 toman y ya aquí está mi trabajo, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Y me gustaría pues recalcar esto, ¿no? Que el plagio pues es tomar una idea que no es nuestra, es decir, una idea que está plasmada de otra persona y hacerla pasar como nuestra, ¿no? Hacernos pasar por las personas autoras de esa otra idea. Y eso pues no es correcto. Lo más correcto es darle el reconocimiento a esa otra persona, haciendo la cita correspondiente para evitar el plagio.
Yo creo que aquí un punto importante también que debemos nosotros mencionar es que los jóvenes en formación pueden no saber que todo aquello que están tomando deben de citarlo. Es como, no sabía que lo tenía que mencionar. Y aquí en el quehacer virtual les estamos diciendo, ¡ey! No, todo lo que tomes y no sea tuyo, tienes que mencionar quién lo escribió o de dónde lo estás tomando. Pero ustedes ya ahorita nos van a decir con más puntualmente. Ahora platíquenos, ¿cuándo debo citar? Yo creo que precisamente como lo mencionas, ¿cuándo debemos citar? Pues la pregunta es, o la respuesta sería, siempre que la idea no sea tuya, es cuando debes de citar. Siempre que la idea la hayas tomado de alguien más o cuando ese texto lo hayas obtenido de alguna otra fuente, es cuando debes de hacer la cita. Cuando reconoces que hay alguien más que ha creado esa obra, es cuando debemos hacer la cita correspondiente. Me encanta cómo lo mencionas. Alguien más ha creado esa obra, sea una foto, sea un texto, sea un video. Tenemos que pensar que hubo alguien detrás que hizo eso y aunque lo haya puesto público, no significa que yo tengo el derecho de tomarlo y entregarlo como si fuera trabajo mío. Claro, porque justamente caeríamos en esto que mencionábamos hace un momento, que es el plagio. Exacto, incluso puede ser un discurso, una afirmación. Ajá. Eso también debe citarse. Debe darle el reconocimiento a la persona que creó esa afirmación o ese discurso. No podemos simplemente dejar de darle esa importancia a la persona creadora. Oye, sí me estoy acordando de alguien que tomó un discurso de un expresidente para dar su despedida de Sir X. O sea, obviamente nos dimos cuenta. Claro. Qué cosas. Muy bien, sigamos avanzando. Platíquenos ahora. ¿Las imágenes también se citan, oigan? Yo veo una imagen que me gustó en Instagram, en TikTok, la tomo y es mía. No. O sea, digo, siempre es las imágenes, justamente, ¿no? Creo que es uno de los errores que comentábamos hace un momento, ¿no? Que creemos que a veces podríamos pensar que solamente los textos escritos son los que se deben de citar. Y no, las imágenes también se deben de citar, las fotografías, los videos, las presentaciones, como bien mencionaba, se deben de hacer las citas correspondientes, ¿no? Es importante que se hagan las citas completas, justamente como lo mencionaban, para darle el crédito al autor y hacer como este círculo que protege los derechos de autor, ¿no? Proteger el vínculo que existe entre la persona autora o creadora y la obra. Incluso las infografías que utilizamos para clase y los mapas, por ejemplo, para geógrafos que utilizan este tipo de documentos, esos también deben citarse. Algo que para nosotros parecería simple como docentes, pero esa imagen tiene un derecho y tiene una licencia y tiene un creador detrás. Entonces no podemos utilizarla libremente para, por ejemplo, nuestras clases. Ay, qué cosas. Entonces, a ver, recapitulando lo que acabas de decir, hasta las infografías les tienen que dar el reconocimiento de origen de quien lo hizo, quien lo elaboró, quien lo escribió. Oigan, pero ahora que tenemos inteligencia artificial elaborando cosas. Ah, bueno, esa es otra historia, porque ahí es un debate también internacional de la obra que está creada por inteligencia artificial, la imagen que está creada por inteligencia artificial, si tiene derecho o no. Creo que Larry nos puede explicar más al respecto de que las leyes tradicionales pues todavía no cubren. Sí, todavía no reconocen a las inteligencias artificiales como creadoras o creadores. Pero pues sí es importante que sigamos con el debate de si son o no son, ¿no? Porque como lo mencionábamos en un inicio, justamente consideramos como personas creadoras a las personas físicas, ¿no? A las personas como nosotros, ¿no? Que justamente uno de los objetivos de los derechos de autor es proteger la creatividad de las personas, ¿no? Cosa que una inteligencia artificial no la tendría si no es porque la persona escribió un prompt, ¿no? Muy bien, vamos a regresar a ese punto para profundizarlo. Pero antes me gustaría que me dijeran ¿qué pasa si un estudiante plagia sin intención? Ay, maestra, yo no sabía. Bueno, yo aquí soy de la idea que más que punitivo debe ser educativo. Debemos educar a nuestros estudiantes
sobre cómo citar adecuadamente. Y no tanto de regañar como antes de que no, es que estuvo mal. Sí, que es parte del proceso. Pero más debemos educarlos sobre cómo citar adecuadamente. Claro. Y su responsabilidad también ética. Me encanta. Sí. Yo nada más justo agregaría que también creo que es responsabilidad de nosotros como docentes hacer esta distribución del conocimiento, de enseñarles a nuestras alumnas y nuestros alumnos cómo hacer las citas correspondientes, ¿no? Porque como lo mencionábamos en un inicio, a veces solamente nos enseñaron a citar textos, ¿no? A citar libros y la cita bibliográfica y ya. Pero justamente a lo mejor ya cuando estamos en etapas más avanzadas en educación, nos llegan otras nuevas tecnologías como lo son videos en YouTube, creaciones a través de inteligencias artificiales o imágenes de redes sociales, y ahí a lo mejor ya no hay nadie que me enseñe cómo hacer esas citas, porque para cuando surgieron esas nuevas tecnologías a lo mejor yo ya había pasado esa etapa formativa, ¿no? Entonces creo que nosotros como docentes también justamente debemos dedicar un espacio para enseñarle a nuestras alumnas y nuestros alumnos cómo se deben hacer esas citas que no son tan comunes, pero que sí es importante que sepamos cómo hacerlas, ¿no? Las citas de videos, de fotografías, de redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, pues es que recapitulando, lo último que ustedes acaban de decir es, hey, profesora, profesor, prepárate porque la educación va en cascada y debes formar a tu estudiantado para que sepan cómo citar. Sí, y justamente, bueno, nada más retomando como la pregunta inicial de qué pasa si los alumnos lo hacen, digamos, no intencionalmente, este plagio. Sí. Concuerdo con lo que dice Gerardo, ¿no? No hay que tomar esta perspectiva punitiva, sino que pues hay que enseñarles, ¿no? Que aprendan. Y que digo, a todos nos puede pasar, ¿no? Hay veces en que, bueno, a lo mejor yo no sabía cómo hacer la cita correspondiente, la cita completa, pero para el próximo trabajo, para la siguiente actividad, ahí sí ya con ayuda del profesor o la profesora, bueno, ya me dio más herramientas para cómo hacer esta cita, porque a lo mejor también puede pasar que el profesor o profesora tampoco sepamos cómo hacerlas, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, digo, todos estamos en un proceso de aprendizaje, revisamos cómo hacemos la cita y el siguiente trabajo ya lo entregamos más completo, ¿no? Y hay que recordar que esto, justamente hacer las citas, pues robustece nuestro quehacer educativo, ¿no? Le da más solidez porque presentamos de dónde vienen las ideas que estamos usando en este momento, quiénes son los autores, la perspectiva que estamos dando, etc. No se vayan de pinta, en un momento regresamos. No olviden enviarnos sus colaboraciones y comentarios a nuestras redes sociales. Me encuentran en Facebook, Instagram y X como Hatsuko Nakamura. Será un placer leerlos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando sobre los derechos de autor en la educación. Veamos qué nos dice al respecto el influencer educativo. Ya vi que te gusta robar, pero no hablo de dinero ni de algo material. Hablo de algo que pasa todos los días en internet. Robar una imagen, robar una frase, robar una idea, robar el trabajo intelectual de alguien más. Y quizá estés pensando, pero si es solo una imagen o es solo una frase que encontré ahí en internet. Justamente ahí está el problema. Que algo se encuentre disponible y de fácil acceso no significa que no tenga un autor. En educación usamos materiales todo el tiempo, como imágenes, videos, libros, artículos,
videos, canciones, recursos digitales e incluso inteligencia artificial. Y vaya, eso no está mal. Lo que está mal es apropiarnos de ese trabajo como si fuera nuestro, o tal vez usarlo sin preguntarnos quién lo hizo, de dónde viene y cómo debemos reconocerlo. A ver, antes de usar un recurso, hazte 3 preguntas sencillas, como ¿quién lo creó? ¿De dónde lo tomé? ¿Cómo debo reconocerlo? Si no puedes responder eso, quizá no estás usando de forma correcta y ética el material. Citar o referenciar el material que utilizas ayuda a visibilizar su origen y dar voz a su autor. Además, debes saber que hay formas responsables de usar materiales. Por ejemplo, puedes citar, puedes buscar licencias abiertas, puedes usar recursos de dominio público o bien puedes transformar una idea dando el crédito. Para esto es imprescindible señalar que la educación digital también consiste en reconocer que nada nace de la nada, sino que detrás de cada imagen, de cada texto, de cada video o de cada idea, hay alguien que lo pensó previamente, lo trabajó, se esforzó por desarrollarlo para que al final pudiera compartirlo. Así que no ignoremos todo este trabajo previo, sino todo lo contrario, démosle visibilidad a los autores intelectuales de las obras. Así que ya lo sabes. Nos vemos. ¿Sabías que existen recursos legales y gratuitos para hacer tareas, preparar clases o investigar sin problemas de derecho de autor? Quédate porque pasamos a la buena noticia educativa. En México, por ejemplo, tenemos espacios muy valiosos como el repositorio institucional de la UNAM y TesiUNAM, donde se pueden consultar tesis, artículos y materiales académicos. También está el repositorio nacional RECA, con producción científica y tecnológica de acceso abierto. Y para historia, cultura y patrimonio destacan Memórica, México Haz Memoria, del Archivo General de la Nación, y la Mediateca del INAH, con documentos, fotografías y objetos culturales digitalizados. En América Latina también hay proyectos muy importantes. Redalic reúne revistas científicas de acceso abierto. Cielo permite consultar artículos académicos. Claxo ofrece libros e investigaciones sobre ciencias sociales y humanidades. Y si miramos al mundo, las opciones crecen todavía más. Está Meet OpenCourseware, con materiales de cursos universitarios. Project Gutenberg, con libros de dominio público. Wikimedia Commons, con imágenes, audios y videos reutilizables. Internet Archive, una enorme biblioteca digital. O la Biblioteca Digital Mundial, con mapas, manuscritos, libros raros, fotografías y documentos culturales. Pero hay algo importante: que un recurso sea gratuito no significa que podamos copiarlo, editarlo o publicarlo como queramos. La clave es aprender a buscar, revisar la licencia y citar correctamente. De esta forma, los derechos de autor no son un problema para el conocimiento, pueden ser una guía para usarlo de manera responsable. Les habló Byron Olivares y nos vemos la próxima con otra buena noticia educativa. Oigan, ahora sí vamos a entrarle a educación digital, redes sociales e inteligencia artificial. ¿Puedo usar material de YouTube en mis clases? Sí, pero es importante saber el cómo y para qué. Ajá. Podemos utilizarlo si estamos exponiendo un tema en particular. Por ejemplo, huracanes o derechos de autor, patrimonio documental. Podemos ponerlo en nuestras clases sin ningún inconveniente. Ok. Pero si lo descargamos, lo editamos y lo subimos a una plataforma, ahí estaríamos incurriendo en el derecho de autor y la licencia propia de ese video. Wow. O sea, todo eso se puede hacer, Gerardo, y hay cosas que sí se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, y me encantaría que nos dijeras como más profundamente, tú que eres el expertazo en ese tema,
¿Cómo sí? Porque, por ejemplo, quieren citar el quehacer virtual para trabajar. Oye, y después vamos a andar en no sé dónde y nos citaron, no nos citaron. Ay, ¿qué onda con los derechos de autor, no? Sí. Pues sí, justamente, ¿no? Como lo mencionan, sí se pueden usar los videos de YouTube, y no solo de YouTube, sino de otras plataformas, siempre y cuando justamente respetemos la integridad de la obra. Así es. ¿No? Es decir, como lo mencionaba Gerardo, no hay que hacer la mutilación de esta. Okay. Y también, pues por supuesto, hacer la cita correspondiente. Si yo en mi plataforma educativa subo un video de YouTube porque en ese explican mejor algún tema, porque dan otra perspectiva, es muy válido, o sea, porque eso justamente nos permite tener una visión más pues completa del tema. Pero lo importante es siempre incluir la cita correspondiente, ¿no? O sea, no solamente subir el video, sino incluir la cita correspondiente. Y creo que ya existen también en la actualidad muchísimas normas para citar APA, MLA, ISO, Harvard, Chicago, entre otras, que nos ayudan a citar correctamente videos de cualquier tipo de plataforma. Oye, pero sí me impresionó lo que mencionaste. Bajamos el video, lo edito, lo hago mío y lo vuelvo a subir, Gerardo. Así es. ¡Qué barbaridad! Sí, porque justamente ahí estaríamos incurriendo en una mutilación de la obra, es decir, no estamos respetando el derecho de integridad de esta. Y ya si también nos metemos como a temas más profundos, justamente, ¿no? Si es, a lo mejor tomamos la imagen de un video donde salen personas y también si mutilamos el video y tal, y le subimos y le cambiamos el discurso, modificamos para que parece que hayan dijo otra cosa distinta a la que habían dicho originalmente. También estamos metiéndonos ahí en un tema todavía más profundo, que es, por ejemplo, el derecho a la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Que está relacionado con los derechos de autor, pero sí es, por ahora, pues lo importante es reconocer que sí se pueden usar los videos de YouTube siempre y cuando respetemos la integridad y hagamos la cita. Excelente. A todos quienes nos escuchan, pongan mucha atención, regrésenle y vuelvan a escuchar lo que nos acaban de decir los expertos, por favor. Y ahora les quiero preguntar, ¿qué ocurre con los materiales que compartimos en Moodle o en plataformas similares? Bueno, aquí es importante mencionar que Moodle puede ser cerrado para una población específica de estudiantes, pero el hecho de que estén en un ambiente privado para los que están inscritos en esa licenciatura o en esa escuela, no significa que podamos subir libremente cualquier tipo de texto. No podemos subir un texto completo, como lo hemos estado mencionando, porque estaríamos incurriendo, también infringiendo en cuestiones de derechos de autor y en las licencias que comparte. Por eso siempre he dicho, lo mejor que podemos utilizar son documentos de acceso abierto. Y existen múltiples plataformas que nos lo ponen a disposición. Sí, justamente, ¿no? Pues hacer las revisiones, como lo mencionaba, de bibliotecas de acceso abierto, que pues ya en la actualidad hay muchas que podemos revisar. Y también, pues que muchas de estas están abiertas cuando son para fines educativos. Muchas de estas universidades que tienen sus bibliotecas disponibles para todo el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, lo importante es que no porque creamos que está justo en una plataforma como Moodle, ya en automático de nuevo, ¿no? Está... lo podemos tomar y recortar y luego de ahí bajarla y subirla a otra plataforma ya de acceso libre. A eso no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, justamente si es que esto va vinculado con el respeto a de dónde viene, hacer la cita correspondiente y darle el crédito al autor. Oigan, y ahora que todo mundo usa ChatGPT y similares, les quiero preguntar, ¿se cita, no se cita? ¿Qué? Ahí sí platíquenos específicamente. Sí, lo correcto es hacer la cita correspondiente, ¿no? Aunque sean tecnologías relativamente nuevas, lo importante es hacer la cita, aprender cómo hacemos las citas de ChatGPT o de alguna otra inteligencia artificial y estar en constante, estar aprendiendo cómo hacer las citas de las nuevas tecnologías, porque seguramente después van a venir nuevas, ¿no? Pero sí se debe hacer la cita correspondiente. Es importante señalar que las legislaciones internacionales y las decisiones judiciales en otros países justamente van en el sentido de proteger a la persona física, ¿no? Es decir, no han reconocido la mayoría de las legislaciones a las inteligencias artificiales como
autoras o autores de esa obra, ¿no? Nosotros somos autores del prompt, ¿no? Pero sí es importante señalar que afortunadamente las legislaciones están protegiendo y enfocándose más en la protección de la persona física, ¿no? Es decir, aunque algo haya sido creado a través de una inteligencia artificial, ChatGPT no es autora, Gemini no es autor de la obra, de la imagen, del video, etcétera, sino la persona física, porque hay que señalar que estas inteligencias artificiales obtienen la información de otras fuentes, que esas otras fuentes pues son otras personas creadoras, ¿no? Entonces es importante señalar eso, ¿no? Las personas físicas son el objeto de protección, el sujeto de protección en los derechos de autor. Oigan, ¿y hay quién nos regula sobre cómo citar? ¿Quién regula? Pues una recomendación que incluso justamente haciendo uso de estas inteligencias artificiales, preguntarle a la misma inteligencia artificial cómo hacer la cita correspondiente y estar justamente revisando cómo la hacemos, ¿no? Pues por supuesto incluir dentro de las características que tienen las citas de inteligencia artificiales, incluir la herramienta que estamos utilizando, ya 100%. Sea Gemini, Copilot, ChatGPT, etcétera, y incluir el prompt, ¿no? Porque a lo mejor el prompt que pone otra persona, aunque estén solicitando lo mismo, el resultado va a ser diferente, ¿no? Sí. Siempre hay que hacer la mención de que utilizamos una inteligencia artificial. Exactamente. En nuestros trabajos. Cuando pienso en mis primeros pasos como investigadora, recuerdo una conversación que cambió mi vida académica. Mientras estudiaba la maestría en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP, desarrollaba una investigación sobre la identidad profesional de los pedagogos. Un día, la doctora María de Ibarrola, quien formaba parte de mi comité académico, me hizo una invitación que en ese momento parecía un gran desafío: convertir parte de mi investigación en un artículo científico y enviarlo a una revista especializada. Para quienes comienzan en la investigación, publicar por primera vez puede parecer una meta muy lejana. Aún así, preparé el manuscrito, lo envié y esperé. Después de pasar por la evaluación de especialistas y el proceso de dictaminación, recibí la noticia de que había sido aceptado. Recuerdo perfectamente la emoción de haber publicado mi primer artículo. En aquel momento pensé que el mayor logro era aparecer en una revista académica reconocida. Sin embargo, me di cuenta de algo mucho más importante. La verdadera satisfacción no estaba solamente en publicar, sino en saber que otras personas podrían encontrar utilidad en ese trabajo. Comprendí que la investigación no termina cuando se concluye un estudio, tampoco termina cuando un artículo aparece publicado. Existe una etapa fundamental: compartir el conocimiento para que otras personas puedan leerlo, discutirlo, enriquecerlo y generar nuevas ideas a partir de él. Esa convicción me llevó a continuar investigando, escribiendo y publicando. A lo largo de mi trayectoria he participado en la publicación de libros, artículos, capítulos dedicados al estudio de la educación superior, la formación profesional y la innovación educativa. Pero hay algo que sigue emocionándome profundamente: descubrir que esos trabajos son leídos, citados por estudiantes, docentes e investigadores. Cada cita representa más que una referencia bibliográfica. Es una señal de que el conocimiento sigue avanzando, de que una idea fue útil para alguien más y de que el trabajo académico puede contribuir a la formación de nuevas generaciones. Por eso, considero que hablar de derechos de autor en educación también es hablar de responsabilidad y reconocimiento. Citar adecuadamente no es un simple requisito técnico, es una forma de valorar el esfuerzo intelectual de quienes contribuyen a la construcción del conocimiento. Estoy convencida de que el conocimiento tiene sentido cuando trasciende las páginas de un libro o de un artículo y se convierte en una herramienta para comprender mejor nuestra realidad y transformarla. Porque al final, publicar no solamente es escribir, publicar es compartir, y compartir conocimiento también es construir comunidad. Hola amigos de Quehacer Virtual, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y el día de hoy les voy a hablar justamente de ¿será plagio o contra una cita bien hecha? Para empezar te diré que la primera respuesta que te tengo es: ya no vamos a usar la palabra plagio en un ámbito académico. Para eso vamos a utilizar similitud o coincidencia. Algunos han determinado que la palabra plagio se deberá quedar en un ámbito legal.
justamente porque hasta que no hay una demanda de quién tiene los derechos de autor sobre esa obra, será plagio. Ahora bien, cuando hablamos en el ámbito académico, ¿por qué es importante citar? Una cita bien hecha no solamente habla de el reconocimiento al otro autor, sino a tu propio conocimiento. Quiere decir que cuando citas correctamente, le muestras al lector a quién lees, cómo lees, por qué piensas lo que piensas, por qué tus ideas van direccionadas hacia ese tema en especial. Por eso su importancia refleja todo lo que tú también has construido a lo largo de tu vida académica. Una cita bien hecha es justamente aquella que cuando la tomamos y la citamos textualmente como está en el libro que estamos leyendo, le vamos a poner 2 comillas al inicio y al final. Y justamente dependiendo qué estilo de citación estás usando, Chicago, APA, MLA, Vancouver, la que tú quieras o necesites, dependiendo qué te están pidiendo, y entonces justamente nos digas quién le está haciendo, quién le está citando. Pero la otra opción que tenemos es la paráfrasis, poner justamente con nuestras palabras lo que quiere decir el autor. Pero recuerda que también debe de llevar una cita para que le digamos al lector de dónde está saliendo esa idea. Tenemos que reconocer todas las ideas y lo básico que debe de llevar una cita, recuérdalo, es el título de la obra, el autor de la obra, el año que nació la obra y sobre todo quién respalda la publicación de esa obra, editorial, institución, producción, etc. Recuerda que una cita bien hecha habla sobre todo de nuestro proceso como grandes alumnos, investigadores y creadores incluso de contenido cuando estamos reconociendo que las ideas que estamos tomando es de alguien más. Recuerda que para todo eso puedes tomar cursos dentro de la UNAM, varias facultades, varios institutos e inclusive todo el sistema bibliotecario te podemos ayudar. Hasta la próxima. Vamos a hablar de buenas prácticas para profesorado y estudiantado. ¿Qué recomendaciones darían a un profesor, una profesora? Bueno, creo que una de las cuestiones más importantes y la recomendación principal sería que utilice también recursos de acceso abierto. Ok. Existen varias plataformas de las que hablaremos posteriormente y también que revise los materiales que ya está utilizando directamente en sus clases. Ok. Para ver si esos materiales tienen alguna licencia o algo que les impida también compartirlo, ahora sí, el texto completo a sus estudiantes. Esas serían como las recomendaciones principales. Y la tercera y última, darle esta capacitación a los alumnos de cómo citar adecuadamente. Sí, sí, definitivamente. Muchas gracias. Sí, justamente, ¿no? La recomendación sería a que, pues como lo mencionábamos, ¿no? Hacer la cita correspondiente, sí. Nosotros como alumnos aprender a hacer las citas y también nosotros como profesores enseñarles a nuestras alumnas y nuestros alumnos cómo hacer las citas correspondientes y también nosotros estarnos capacitando constantemente en esto, ¿no? Saber cómo hacer la cita correspondiente de YouTube, de Facebook, de Instagram, etcétera. Y pues justamente, ¿no? Para darle el reconocimiento a la persona creadora. Y también incluiría que nosotros como profesores no solamente capacitarnos en cómo hacer las citas, sino también en cómo detectar cuando un alumno o alumna nos está entregando algo creado a través de inteligencia artificial. Oye, sí. Ajá, háblanos un poquito más de eso. Porque precisamente pues uno de los errores a veces que cometen los alumnos es que incluyen un prompt en una inteligencia artificial, lo descargan y lo presentan eso así de manera íntegra como su trabajo, ¿no? Incluso hasta le dejan la frasecita que a veces nos lanza ChatGPT, ¿no? De si deseas te puedo hacer un resumen de tal cosa, ¿no? Si deseas profundizar en esto. No, bueno. Y eso digo, evidentemente no hay un proceso de reflexión por parte del alumno o de la alumna, nada más copia y pega. Y justamente nosotros como profesores tenemos que aprender cómo identificar cuando un documento está creado con inteligencia artificial y cuándo está creado directamente o que proviene de la creatividad y el razonamiento del alumno o la alumna, ¿no? Y lo mejor incluso incrementar las actividades o tareas que no necesariamente son escritas, sino a lo mejor
un video en el que el alumno se esté grabando, dando la explicación o la tarea, porque esa es otra manera en la que pues a lo mejor ya no es tan directo como se usó la inteligencia artificial. Sí, por supuesto. Oye, ¿y cuál es esta estructura, la que mencionas así como de un solo golpe de vista para nuestros profesores que nos ven? Yo creo que una de las cosas que he visto es que siempre tienen la misma estructura, ¿no? Por ejemplo, siempre inician con un asimismo, coma, tal, ¿no? En resumen, coma, tal. Finalmente, coma, tal, ¿no? En conclusión, coma, tal. Y muchas veces son muy repetitivos, ¿no? Es como decir, sí, los derechos de autor son muy importantes porque la relevancia que tienen en el mundo actual es muy importante, o sea, hasta repiten sinónimos y es un contenido que aparentemente dice mucho, pero es muy vacío, ¿no? Y que si le cambiáramos el derechos de autor por cualquier otro tema, queda perfecto, ¿no? Es muy importante estudiar sobre los huracanes porque son de gran relevancia para el estudio de bla, bla, bla. Y no estamos diciendo nada, ¿no? Entonces no hay un proceso de reflexión, etcétera. Otra característica es que, por ejemplo, generalmente no tienen errores. O sea, pero así ni de dedo, ni de una coma, ni de un punto, ni de nada. Perfecto. Exacto, ¿no? Y tienen siempre la misma extensión los párrafos. Y ya que uno los vea como más a conciencia, se da cuenta que no hay una reflexión, no hay una aportación de ideas nuevas. Wow, excelente. Muy bien. ¿Y qué recomendaciones darían al estudiantado? Yo les diría preguntas. Primero, ¿las imágenes que puse en el texto son mías? Otra reflexión podría ser, ¿utilicé adecuadamente la inteligencia artificial? Y la última, ¿todas las ideas que plasmé en mi trabajo realmente fueron mías o las utilicé como inspiración o las retomé de alguna página de internet, de un artículo, de un libro, de una revista? Entonces yo le sugeriría que hicieran esas preguntas antes de entregar su trabajo. Excelente. Muchas gracias, Gerardo. Sí, igual coincido totalmente con lo que dice Gerardo, ¿no? O sea, y si nos damos cuenta, concluiría con, si nos damos cuenta que algo, o sea, la respuesta es no son mis imágenes, no es mi idea original, pues lo correspondiente es hacer la cita, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Creo que a veces también como alumnos creemos que, híjole, si yo pongo la cita en mi trabajo, a lo mejor el profesor o la profesora va a pensar que me volé esa idea y que a lo mejor no es mía y que yo no la hice y no sé. Y no, la realidad es que justamente como profesores pues nos damos cuenta ahí que hubo un proceso más de reflexión porque revisó otros autores, contrastó ideas, etcétera. Entonces robustece nuestro trabajo, ¿no? Entonces la recomendación es hagan las citas correspondientes. Y la verdad es que frente a la duda de ¿lo cito o no lo cito? Bueno, es que esto sí lo tomé, pero estoy parafraseando. ¿Lo cito o no lo cito? Cítalo. Siempre hay que citarlo. Siempre citarlo. Excelente. Muy bien. Oigan, ¿y dónde encontramos materiales legales y gratuitos? Bueno, tenemos, por ejemplo, para diferentes textos, OpenDoar, tenemos DOAG, tenemos también para imágenes Pixabay, Pexels, Unsplash, tenemos también para libros completos Project Gutenberg, entre otros. Hay diferentes sitios donde tenemos de acceso abierto tanto imágenes como libros, como revistas, como artículos de investigación científica, de divulgación, de difusión. Hay una gran variedad. Muy bien. Sí, y nada más incluiría igual echarle un ojo a las bibliotecas de otras universidades. Digo, afortunadamente, pues en nuestra universidad hay muchos recursos, pero también revisar de otras universidades, ¿no? Y en el extranjero, ¿no? Porque justamente, afortunadamente, muchas otras universidades también dan acceso libre a muchos documentos, etcétera, ¿no? Entonces, revisar también los de otras universidades e instituciones. Muy bien. Oigan, y para finalizar, me encantaría que nos dijeran súper breve, ¿cómo construir una cultura de integridad académica? Dialogando. Yo diría que la forma más importante de construir una integridad académica es dialogando, conversando entre toda la comunidad, no tanto regañando, ser punitivos ni nada por el estilo, dialogando sobre cuáles son las mejores prácticas que podemos hacer y sobre todo dirigirlos la educación desde el inicio a nuestros estudiantes, por ejemplo, de licenciatura o en casa, también sobre la adecuada forma de citar otra idea. Sí, pues yo justo recalcaría como el tema de la ética, ¿no? O sea, siempre estar conscientes de que si una obra no es nuestra, pues es
debemos de darle el crédito a la persona autora, ¿no? Reconocer que que otra persona creó esa obra, hacer la cita y ya, ¿no? Pero sí, también pues justamente partir de ser éticos, de nuestro quehacer ético como académicos, como estudiantes, y parte de eso es reconocer que alguien más hizo otra obra y no pasa nada, ¿no? O sea, es peor tomar esa idea y no hacer la cita, es decir, hacer un plagio, que simplemente hacer la cita, ¿no? Y pues acercarse a las autoridades correspondientes, documentarse, capacitarse en cuanto a cómo hacer las citas, cuándo hacerlas, etcétera, etcétera, y siempre estar en constante capacitación y estar aprendiendo más. Muy bien, pues muchas gracias, Larry, muchas gracias, Gerardo, por haber estado en el Quehacer Virtual. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel y soy profesor, y el día de hoy estoy aquí para darte algunos tips acerca de todo lo que hemos escuchado en relación a los derechos de autor. Cuando utilizamos una imagen, una fotografía, un audio, siempre es muy importante citar la fuente. No lo olvides, primer consejo. Segundo, cuando encuentres algo que quieras utilizar en un texto, una frase, una cita, algo que digas esto está súper bien, un consejo sería, bueno, que buscaras o que guardaras los datos, el autor, el año, la fuente, para que cuando lo quieras recuperar ya no pierdas tiempo en volver a buscar. También es muy importante reconocer que en ocasiones quizá no sabemos cómo citar. Cuando eso pase, un consejo sería acercarnos a los lineamientos institucionales que nos dicen cómo hacerlo y cuáles son las pautas. Algo que también es muy importante es darle crédito al talento de la gente que está detrás de las cosas que nosotros queremos compartir. Citar podemos entenderlo precisamente como compartir, es decir, socializar el conocimiento, la creatividad y el gran talento de la gente que generó esos productos, esos textos, esas fotografías, esos audios y esas imágenes. Que citar siempre sea una buena aventura. ¿Sabías que existe una forma sencilla de compartir tus obras sin perder tus derechos? Se llaman licencias Creative Commons. Con ellas, tú decides cómo otros pueden usar tu creación. 1. Atribución. Siempre deben mencionarte como autor. 2. No comercial. Tu obra no puede usarse para ganar dinero. 3. Sin derivadas. Se comparte tal cual y sin cambios. 4. Compartir igual. Si alguien la adapta, debe mantener la misma licencia. Estas combinaciones generan 6 licencias distintas, todas gratuitas y reconocidas internacionalmente. Y si quieres conocer más, visita la guía oficial de Creative Commons en línea. Ahí encontrarás explicaciones claras de cada licencia y ejemplos de cómo aplicarlas en tus proyectos. En el país, la red de Creative Commons México ofrece recursos y talleres para la comunidad creativa. Estas licencias te dan libertad para compartir, proteger tu autoría y fomentar la colaboración creativa. Licencia tu obra y haz que circule con tu nombre al frente. Respetar los derechos de autor no es solo una obligación legal, es una forma de reconocer el esfuerzo, la creatividad y la dignidad de quienes generan conocimiento. Una educación ética también se construye aprendiendo a dar crédito a las ideas de los demás. Y mucho ánimo, si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.
Hola, encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Les presentamos derechos de autor en la educación. ¿Qué puedo usar y qué debo citar? ¿Alguna vez has copiado una imagen de internet para una presentación o utilizado un texto sin citarlo? Hoy descubriremos por qué los derechos de autor son un tema que nos involucra a todos. ¡Y comenzamos! ¿Sabías que tus ideas creativas están protegidas por la ley? A eso se le llama derechos de autor. Es el reconocimiento legal que otorga el Estado a los creadores de obras originales y aplica en obras como libros, artículos, música, películas, fotografías, programas informáticos, obras arquitectónicas y mucho más. Existen dos tipos de derecho. Los derechos morales, que reconocen la autoría, la libertad de divulgación y la integridad de la obra misma. Y están los patrimoniales, que permiten al autor autorizar o prohibir el uso, reproducción, distribución o comunicación pública de su obra y por tanto generan beneficios económicos. Existen leyes, convenios y organizaciones que regulan todo esto a nivel nacional e internacional. Tratados como el Convenio de Berna aseguran que tu obra esté protegida en muchos países. En el caso de México existe la Ley Federal de Derechos de Autor que reconoce estos derechos y el INDAUTOR que administra registros voluntarios para mayor seguridad jurídica. Y finalmente está la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que regula tratados como el Tratado de Beijing y el Tratado de Marrakech. En esta ocasión nos centraremos en los derechos de autor en el ámbito educativo, pues ahí también la creatividad y las ideas requieren de tu reconocimiento. Hola, estudio pedagogía en el SOAYER y quiero compartir una experiencia que me hizo reflexionar sobre la inteligencia artificial, la autoría, la honestidad académica. Hace algún tiempo comencé a utilizar herramientas de inteligencia artificial por una razón muy sencilla. Quería comprender mejor algunos temas que me parecían difíciles. Los utilizaba para resumir lecturas extensas, aclarar conceptos o ayudarme con ejercicios que me costaban trabajo. Al principio pensé que era algo parecido a consultar información en internet, pero más rápido. Con el tiempo empecé a usar estas herramientas con mayor frecuencia cuando tenía poco tiempo para entregar una tarea o no sabía cómo comenzar un trabajo escrito. En varias ocasiones entregué actividades elaboradas con ayuda de esta herramienta sin mencionar que las había utilizado. En ese momento no lo veía como algo incorrecto. Pensaba que el trabajo seguía siendo mío porque yo revisaba los textos, corregía errores y adaptaba las respuestas antes de entregarlas. Sin embargo, estaba siendo completamente transparente con mis profesores y conmigo mismo. Esa pregunta me llevó a reflexionar sobre la autoría en la era digital. Comprendí que el uso de la inteligencia artificial no solamente plantea preguntas sobre quién crea un contenido, sino también sobre la honestidad académica y la responsabilidad que tenemos como estudiantes al reconocer las herramientas que utilizamos para aprender. Hoy sigo utilizando la inteligencia artificial. La veo como una herramienta de apoyo que puede ayudarme a aprender, investigar y desarrollar nuevas habilidades, siempre que la utilice de manera consciente y responsable. El reto consiste en aprender a integrarla a nuestra formación sin perder de vista la honestidad, la responsabilidad y el valor de aprendizaje propio, porque la tecnología seguirá formando parte de nuestra educación, pero la decisión sobre cómo usarla seguirá siendo nuestra. Saludos y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto enorme poder compartir con ustedes esta experiencia significativa acerca del uso de la inteligencia artificial. Quiero comentarles que esta situación se deriva de lo ocurrido en el tercer semestre de la licenciatura en pedagogía. La actividad marcada solicitaba generar un diálogo entre dos personas y con ello establecer el desarrollo de una parte histórica de cómo la pedagogía había surgido en la Grecia antigua. En este diálogo se solicitaba tener al menos dos participantes. Yo no contaba con alguien más que me ayudara a realizar esta segunda voz. A pesar de que todo el diálogo elaborado fue de mi autoría, esta segunda voz tuve a bien a realizarla con una aplicación de la inteligencia artificial.
Posteriormente de la revisión de la actividad, mi profesor me comentó que tenía que declarar el uso de la inteligencia artificial, puesto que no lo había hecho. Hasta ese momento yo creí que por el hecho de solo usar una parte de esta tecnología, pues no estaría afectando quizá a segundos o hasta terceros. Sin embargo, posteriormente comprendí de que es necesario tomar una postura ética, tomar una postura crítica también ante ello. Por ello, posteriormente me informé sobre cómo citar este tipo de recursos que día a día están tomando mayor campo en el desarrollo de la educación. Y llegó el momento de conocer a nuestros expertos de hoy. Nos acompaña un abogado especialista en propiedad intelectual y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con experiencia profesional en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ha participado como ponente en actividades académicas organizadas por la UNAM, el INPI, Indautor y la Secretaría de Cultura. En este programa aportará la perspectiva jurídica sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual en la educación. Con ustedes, Larry Murillo Cárdenas. Y junto a él tenemos a un profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, licenciado, maestro y doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información, quien fue subdirector de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Politécnico. Actualmente coordina el Colegio de Bibliotecología y Archivología, así como la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información del SUAYED de la UNAM. Él es Gerardo Zavala Sánchez. Un gusto contar con ustedes el día de hoy. ¿Qué son los derechos de autor y por qué importan en la educación? Los derechos de autor son un derecho de exclusividad que otorga el Estado sobre obras que deben de ser creación humana, es decir, por parte de personas físicas, deben ser originales y deben estar plasmadas en un soporte material. Y son en particular importantes en la educación porque precisamente pues, en la educación estamos creando documentos y plasmando ideas. Es por eso que deben ser protegidos por derechos de autor. Claro. Exacto. Y creo que algo muy importante es la originalidad de la obra y que esté plasmada en un soporte, como pueden ser fotografías, imágenes, mapas, software, una canción, un video, hasta una presentación de PowerPoint, por ejemplo. ¿Qué protege exactamente el derecho de autor? Pues podemos decir que protege justamente la relación entre el autor y su obra, ¿no? Para proteger este vínculo y la dignidad que tiene el autor frente a la obra y también los derechos de explotación, ¿no? Los primeros serían los derechos morales y los segundos serían los derechos precisamente patrimoniales o de explotación. ¿Patrimoniales o de explotación? O de explotación. Muy bien. Yo lo veo como... El derecho de autor no solo protege como la idea, sino la forma explícita en la que está plasmada esa idea en algún soporte. Entonces lo veo como algo muy bibliotecológico, pero claro, es lo que yo estudié. Entonces es lo que podemos relacionar con los derechos de autor desde el punto de vista bibliotecológico. Sí, por ejemplo, si yo escribo algo y me van a citar, que escriban la cita de lo que yo dije. Exacto. ¿Algo así? Claro, exacto. Ajá. Sí, muy bien. Todo lo que aparece en Internet puede utilizarse libremente porque en los tiempos que hoy estamos viviendo tenemos acceso a tanta información que algún joven puede decir, esto lo vi en Google, ya es mío, ¿no? Sí, pues justo ese es uno de los errores que a veces cometemos, ¿no? Creemos que porque algo está en Internet ya en automático es del dominio público y que podemos usarlo y reproducirlo y modificarlo y nunca hacer las citas, ¿no? Ese es justamente uno de los errores que tenemos, pero pues en realidad no porque esté en Internet significa que en automático lo puedo tomar, ¿no? Sí. Aquí hay que ser muy directos. También hay que decir dinos, sí. Un rotundo no. Ok, no platícanos, a ver, sí. No todo lo que está en Internet es público o del dominio público, como bien lo mencionó Larry. Sí. Aquí lo que podemos nosotros observar dentro de lo que hay en Internet es una gran cantidad de documentos, pero lo que cambia es el acceso. El acceso podemos buscarlo en cualquier buscador de Internet y puede aparecer, pero si es una fotografía
que tú subiste o que la resubió y yo la utilizo sin una licencia o sin un derecho, pues ahí podría estar yo causando algún conflicto pues jurídico también. Y es que, ¿sabes? La información está en todos lados. Por ejemplo, ahora que mencionas fotografía, pues es que cualquier cosa que esté en la web la podemos tomar y usar, que es precisamente de lo que estamos hablando hoy desde la educación, qué tanto sí y qué tanto no podemos utilizar todo lo que está en la web. Uh-huh. Sí, incluyendo también, por ejemplo, justamente hablando de fotografías, también el tema pues de las fotografías que están en redes sociales, no porque estén en redes sociales, digo, incluyéndolo dentro del ámbito de internet, no porque estén en redes sociales significa que puedo yo tomarlas y usarlas yo a mi conveniencia, ¿no? Justamente como lo menciona. Fíjense qué interesante. Profesorado y estudiantado que nos escuchan, pongan mucha atención a lo que nos están diciendo nuestros expertos, porque es justo lo que nos ocurre en estos días. Lo veo, lo uso, lo tomo, pero ¿de qué manera se puede gestionar todo esto, no? Muy bien. Y nuestra última pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes de profesorado y estudiantado? Yo creo que uno de los errores que más veo es justamente, ¿no? Que creemos que porque está en internet lo podemos usar, cosa que no es cierta. Y segundo, que a veces se copia y se pega sin hacer las citas correspondientes. Sí. Y también otro error es que las citas no sabemos cómo hacerlas, ¿no? A veces cuando tomamos algo de internet creemos que con poner la dirección de internet, el puro link, ya con eso es suficiente cuando no está hecha completa la cita. Uy, que nos escuchen muy bien, profesorado y estudiantado. Poner nada más la URL es incorrecto. No, así es. Yo diría que para los docentes, un error sería fotocopiar y digitalizar el texto completo y subirlo a cualquier plataforma educativa. Ok, ajá. Porque eso está infringiendo en cuestiones legales. Aunque, por ejemplo, Moodle puede ser privado o un Google Classroom para cierta población de estudiantes, eso no significa que tenga una licencia el texto completo. Y para los estudiantes lo más común es copiar y pegar un texto tal cual para un trabajo académico o un trabajo de titulación, lo cual pues no debe ser, no es lo adecuado y debe estar citado en diferentes normatividad que existe alrededor del mundo. Sí, perfecto. Entonces sí pueden tomar las cosas de la web siempre y cuando citen de manera correcta que hay distintas maneras de hacerlo. Así es. ¿Sí? Mi nombre es Eric Humberto Aponce Santillán y soy alumno de Pedagogía de Soayer de la UNAM. En primer lugar, es bien sabido que cuando se realiza un trabajo académico es necesario fundamentar nuestras ideas y conceptos, y aunque para ello se utilicen palabras propias, es primordial reforzar con argumentos preestablecidos provenientes de teóricos ya comprobados. Pero para ello, considero que se debe otorgar el crédito a dichos teóricos, aclarando que se comparte su postura o se refuta. Esto mediante citación. Por ejemplo, los mejores reyes son quienes no quieren serlo. Yo comparto este pensamiento, pero es atribuido a Platón en su República. En segundo lugar, considero que copiar una imagen es claramente plagio, siempre y cuando no se citen, es decir, no se le atribuye el reconocimiento al verdadero autor la originalidad de la imagen. Por otro lado, es muy debatible el uso de inteligencia artificial hoy día, pues por un lado ayuda a economizar el tiempo de respuesta a alguna cuestión, pero por otro, en muchas ocasiones es cuestionable la fuente de información proporcionadas por esta herramienta. Personalmente, cuando utilizo ChatGPT, verifico la fuente de información de la cual la herramienta obtuvo su respuesta, para de ahí, y mediante criterio propio, utilizar dicha información o rechazarla. Finalmente, debo admitir que sí me han copiado. En su momento me copiaron ideas, frases, pensamientos propios, y aunque muchas veces sí se me ha dado el crédito, otras no. Pero cuando no, solo trato de ser abierto. He copiado, sí, pero antes no tenía tan arraigado el hecho de dar crédito a autores verídicos. No obstante, considero que ya he tenido la oportunidad de reconocer el labor ajeno, otorgándolos su autoría lealmente.
Quiero cubrir el día de hoy un pequeño trauma que tenemos aquellos, nosotros que vivimos mucho antes de la inteligencia artificial, que es las citas. Yo estoy hablando del origen, de dónde viene esto, de dónde te estás sacando esto. Quiero hacernos una pregunta a ambos dos. ¿Sabes citar? Anteriormente, y digo trauma porque yo lo veía en secundaria y prepa, y es que si no citabas en un formato específico, no hacían válido tu texto, no hacían válido tu tarea, tu documento, ni nada. Y digo, está súper bien, de otra forma estarías plagiando información, estarías copiando información descaradamente, que sepas que no está permitido, es ilegal, no se puede, bueno, no deberías. No deberías. Con todo este tema de inteligencia artificial se ha vuelto muchísimo más fácil redactar documentos larguísimos como un documento de una sola página. Por supuesto, citar en los documentos originales es muchísimo más fácil cuando tienes ayuda de ChatGPT, de Gemini, de Grok. Creo que la inteligencia artificial viene a apoyarnos, no a reemplazarnos. Muchas veces, y me alegro también de que exista esto, hay detectores de plagio, hay detectores de IA. Cuando se escribían estos documentos enteramente con IA y los pasabas por estos detectores, se sabía que era IA. Y los pasas por un detector de plagio para ver cuánto se parece al documento original, que va a decir exactamente que es el mismo. Porque le vas a pedir que te escriba un documento sobre la historia del Renacimiento, pero ¿de dónde estás sacando esta información? No te decía. Sacaba la información de donde sea de internet y a lo mejor era cierta. A lo mejor los hechos sucedieron así. ¿De dónde viene? Tratándose de documentos, creo que los visuales son muy importantes. O sea, puedes copiar la imagen, haz lo que quieras con la imagen siempre y cuando no publiques tu documento en ningún lado. No lo publiques con la intención de nada. No lo saques. O puedes pagar para tener el permiso del autor de esta imagen para distribuirlo, para llevártelo donde quieras, para sacarlo de tu computadora. Existen estas imágenes que son libres de derechos, no copyright, del pueblo y para el pueblo. Un gustazo estar aquí, los quiero muchísimo. Un besote para ustedes. Para hablar de creación intelectual y disputa sobre ideas, The Social Network es una película basada en los acontecimientos que rodearon la creación de Facebook. Más allá de la historia tecnológica, plantea preguntas muy interesantes sobre la autoría de las ideas, la propiedad intelectual, el reconocimiento del trabajo colaborativo y los conflictos que pueden surgir cuando varias personas participan en un mismo proyecto. La película nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer las contribuciones de los demás, documentar adecuadamente los procesos de creación y actuar con ética en el uso de las ideas y conocimientos. Aunque está ambientada en el mundo de la tecnología, sus enseñanzas son muy valiosas para estudiantes, docentes e investigadores que trabajan diariamente con información y producción intelectual. The Social Network nos recuerda que detrás de cada creación existe esfuerzo, talento y responsabilidad. Esperamos que te guste esta recomendación y no olvides dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a hablar ahora de plagio, citas y uso responsable de la información. Y me encantaría que nos platicaran qué diferencia existe entre inspiración y plagio. Bueno, la inspiración es un proceso creativo que nosotros tomamos de otras personas. Todas las personas tomamos ideas de las personas que nos precedieron y podemos tomar alguna idea que nos llamó la atención, convertirla en propia, obviamente haciendo todo un desarrollo de la idea y una creatividad propio de cada uno de los seres humanos. Y el plagio, ahí ya es todo otra lo contrario. Cosa. Ya es ahora sí tomar una idea, un trabajo, una afirmación, una cita y hacerla propia cuando no es tuya. Sí, porque los jóvenes que vienen entrando a la universidad, que esto se debería enseñar desde bachillerato, preparatoria, estoy súper inspirado. Entran a la web, tic, 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 toman y ya aquí está mi trabajo, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Y me gustaría pues recalcar esto, ¿no? Que el plagio pues es tomar una idea que no es nuestra, es decir, una idea que está plasmada de otra persona y hacerla pasar como nuestra, ¿no? Hacernos pasar por las personas autoras de esa otra idea. Y eso pues no es correcto. Lo más correcto es darle el reconocimiento a esa otra persona, haciendo la cita correspondiente para evitar el plagio. Yo creo que aquí un punto importante también que debemos nosotros mencionar es que los jóvenes en formación pueden no saber que todo aquello que están tomando deben de citarlo. Es como, no sabía que lo tenía que mencionar.
Y aquí en el quehacer virtual les estamos diciendo, ¡ey! No, todo lo que tomes y no sea tuyo, tienes que mencionar quién lo escribió o de dónde lo estás tomando. Pero ustedes ya ahorita nos van a decir con más puntualmente. Ahora platíquenos, ¿cuándo debo citar? Yo creo que precisamente como lo mencionas, ¿cuándo debemos citar? Pues la pregunta es, o la respuesta sería, siempre que la idea no sea tuya, es cuando debes de citar. Siempre que la idea la hayas tomado de alguien más o cuando ese texto lo hayas obtenido de alguna otra fuente, es cuando debes de hacer la cita. Cuando reconoces que hay alguien más que ha creado esa obra, es cuando debemos hacer la cita correspondiente. Me encanta cómo lo mencionas. Alguien más ha creado esa obra, sea una foto, sea un texto, sea un video. Tenemos que pensar que hubo alguien detrás que hizo eso y aunque lo haya puesto público, no significa que yo tengo el derecho de tomarlo y entregarlo como si fuera trabajo mío. Claro, porque justamente caeríamos en esto que mencionábamos hace un momento, que es el plagio. Exacto, incluso puede ser un discurso, una afirmación. Ajá. Eso también debe citarse. Debe darle el reconocimiento a la persona que creó esa afirmación o ese discurso. No podemos simplemente dejar de darle esa importancia a la persona creadora. Oye, sí me estoy acordando de alguien que tomó un discurso de un expresidente para dar su despedida de Sir X. O sea, obviamente nos dimos cuenta. Claro. Qué cosas. Muy bien, sigamos avanzando. Platíquenos ahora. ¿Las imágenes también se citan, oigan? Yo veo una imagen que me gustó en Instagram, en TikTok, la tomo y es mía. No. O sea, digo, siempre es las imágenes, justamente, ¿no? Creo que es uno de los errores que comentábamos hace un momento, ¿no? Que creemos que a veces podríamos pensar que solamente los textos escritos son los que se deben de citar. Y no, las imágenes también se deben de citar, las fotografías, los videos, las presentaciones, como bien mencionaba, se deben de hacer las citas correspondientes, ¿no? Es importante que se hagan las citas completas, justamente como lo mencionaban, para darle el crédito al autor y hacer como este círculo que protege los derechos de autor, ¿no? Proteger el vínculo que existe entre la persona autora o creadora y la obra. Incluso las infografías que utilizamos para clase y los mapas, por ejemplo, para geógrafos que utilizan este tipo de documentos, esos también deben citarse. Algo que para nosotros parecería simple como docentes, pero esa imagen tiene un derecho y tiene una licencia y tiene un creador detrás. Entonces no podemos utilizarla libremente para, por ejemplo, nuestras clases. Ay, qué cosas. Entonces, a ver, recapitulando lo que acabas de decir, hasta las infografías les tienen que dar el reconocimiento de origen de quien lo hizo, quien lo elaboró, quien lo escribió. Oigan, pero ahora que tenemos inteligencia artificial elaborando cosas. Bueno, esa es otra historia, porque ahí es un debate también internacional de la obra que está creada por inteligencia artificial, la imagen que está creada por inteligencia artificial, si tiene derecho o no. Creo que Larry nos puede explicar más al respecto de que las leyes tradicionales pues todavía no cubren. Sí, todavía no reconocen a las inteligencias artificiales como creadoras o creadores. Pero pues sí es importante que sigamos con el debate de si son o no son, ¿no? Porque como lo mencionábamos en un inicio, justamente consideramos como personas creadoras a las personas físicas, ¿no? A las personas como nosotros, ¿no? Que justamente uno de los objetivos de los derechos de autor es proteger la creatividad de las personas, ¿no? Cosa que una inteligencia artificial no la tendría si no es porque la persona escribió un prompt, ¿no? Muy bien, vamos a regresar a ese punto para profundizarlo. Pero antes me gustaría que me dijeran ¿qué pasa si un estudiante plagia sin intención? Ay, maestra, yo no sabía. Bueno, yo aquí soy de la idea que más que punitivo debe ser educativo. Debemos educar a nuestros estudiantes sobre cómo citar adecuadamente y no tanto de regañar como antes de que no, es que estuvo mal. Sí, que es parte del proceso, pero más debemos educarlos sobre cómo citar adecuadamente. Claro. Y su responsabilidad también ética.
Me encanta. Sí, yo nada más justo agregaría que también creo que es responsabilidad de nosotros como docentes hacer esta distribución del conocimiento, de enseñarles a nuestras alumnas y nuestros alumnos cómo hacer las citas correspondientes, ¿no? Porque como lo mencionábamos en un inicio, a veces solamente nos enseñaron a citar textos, ¿no? A citar libros y la cita bibliográfica y ya. Pero justamente a lo mejor ya cuando estamos en etapas más avanzadas en educación, nos llegan otras nuevas tecnologías como lo son videos en YouTube, creaciones a través de inteligencias artificiales o imágenes de redes sociales, y ahí a lo mejor ya no hay nadie que me enseñe cómo hacer esas citas, porque para cuando surgieron esas nuevas tecnologías a lo mejor yo ya había pasado esa etapa formativa, ¿no? Entonces creo que nosotros como docentes también justamente debemos dedicar un espacio para enseñarle a nuestras alumnas y nuestros alumnos cómo se deben hacer esas citas que no son tan comunes, pero que sí es importante que sepamos cómo hacerlas, ¿no? Las citas de videos, de fotografías, de redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, pues es que recapitulando, lo último que ustedes acaban de decir es, hey, profesora, profesor, prepárate porque la educación va en cascada y debes formar a tu estudiantado para que sepan cómo citar. Sí, y justamente, bueno, nada más retomando como la pregunta inicial de qué pasa si los alumnos lo hacen, digamos, no intencionalmente, este plagio. Sí. Concuerdo con lo que dice Gerardo, ¿no? No hay que tomar esta perspectiva punitiva, sino que pues hay que enseñarles, ¿no? Que aprendan. Y que digo, a todos nos puede pasar, ¿no? Hay veces en que, bueno, a lo mejor yo no sabía cómo hacer la cita correspondiente, la cita completa, pero para el próximo trabajo, para la siguiente actividad, ahí sí ya con ayuda del profesor o la profesora, bueno, ya me dio más herramientas para cómo hacer esta cita, porque a lo mejor también puede pasar que el profesor o profesora tampoco sepamos cómo hacerlas, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, digo, todos estamos en un proceso de aprendizaje, revisamos cómo hacemos la cita y el siguiente trabajo ya lo entregamos más completo, ¿no? Y hay que recordar que esto, justamente hacer las citas, pues robustece nuestro quehacer educativo, ¿no? Le da más solidez porque presentamos de dónde vienen las ideas que estamos usando en este momento, quiénes son los autores, la perspectiva que estamos dando, etc. No se vayan de pinta, en un momento regresamos. No olviden enviarnos sus colaboraciones y comentarios a nuestras redes sociales. Me encuentran en Facebook, Instagram y X como Hatsuko Nakamura. Será un placer leerlos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando sobre los derechos de autor en la educación. Veamos qué nos dice al respecto el influencer educativo. Ya vi que te gusta robar, pero no hablo de dinero ni de algo material. Hablo de algo que pasa todos los días en internet. Robar una imagen, robar una frase, robar una idea, robar el trabajo intelectual de alguien más. Y quizá estés pensando, pero si es solo una imagen o es solo una frase que encontré ahí en internet. Justamente ahí está el problema. Que algo se encuentre disponible y de fácil acceso no significa que no tenga un autor.
autor. En educación usamos materiales todo el tiempo, como imágenes, videos, libros, artículos, canciones, recursos digitales e incluso inteligencia artificial. Y vaya, eso no está mal. Lo que está mal es apropiarnos de ese trabajo como si fuera nuestro, o tal vez usarlo sin preguntarnos quién lo hizo, de dónde viene y cómo debemos reconocerlo. A ver, antes de usar un recurso, hazte 3 preguntas sencillas, como ¿quién lo creó? ¿De dónde lo tomé? ¿Cómo debo reconocerlo? Si no puedes responder eso, quizá no estás usando de forma correcta y ética el material. Citar o referenciar el material que utilizas ayuda a visibilizar su origen y dar voz a su autor. Además, debes saber que hay formas responsables de usar materiales. Por ejemplo, puedes citar, puedes buscar licencias abiertas, puedes usar recursos de dominio público o bien puedes transformar una idea dando el crédito. Para esto es imprescindible señalar que la educación digital también consiste en reconocer que nada nace de la nada, sino que detrás de cada imagen, de cada texto, de cada video o de cada idea, hay alguien que lo pensó previamente, lo trabajó, se esforzó por desarrollarlo para que al final pudiera compartirlo. Así que no ignoremos todo este trabajo previo, sino todo lo contrario, démosle visibilidad a los autores intelectuales de las obras. Así que ya lo sabes. Nos vemos. ¿Sabías que existen recursos legales y gratuitos para hacer tareas, preparar clases o investigar sin problemas de derecho de autor? Quédate porque pasamos a la buena noticia educativa. En México, por ejemplo, tenemos espacios muy valiosos como el repositorio institucional de la UNAM y TesiUNAM, donde se pueden consultar tesis, artículos y materiales académicos. También está el repositorio nacional RECA, con producción científica y tecnológica de acceso abierto. Y para historia, cultura y patrimonio destacan Memórica, México Haz Memoria, del Archivo General de la Nación, y la Mediateca del INAH, con documentos, fotografías y objetos culturales digitalizados. En América Latina también hay proyectos muy importantes. Redalic reúne revistas científicas de acceso abierto. Cielo permite consultar artículos académicos. Claxo ofrece libros e investigaciones sobre ciencias sociales y humanidades. Y si miramos al mundo, las opciones crecen todavía más. Está Meet Open Courseware, con materiales de cursos universitarios. Project Gutenberg, con libros de dominio público. Wikimedia Commons, con imágenes, audios y videos reutilizables. Internet Archive, una enorme biblioteca digital, o la Biblioteca Digital Mundial, con mapas, manuscritos, libros raros, fotografías y documentos culturales. Pero hay algo importante: que un recurso sea gratuito no significa que podamos copiarlo, editarlo o publicarlo como queramos. La clave es aprender a buscar, revisar la licencia y citar correctamente. De esta forma, los derechos de autor no son un problema para el conocimiento, pueden ser una guía para usarlo de manera responsable. Les habló Byron Olivares y nos vemos la próxima con otra buena noticia educativa. Oigan, ahora sí vamos a entrarle a educación digital, redes sociales e inteligencia artificial. ¿Puedo usar material de YouTube en mis clases? Sí, pero es importante saber el cómo y para qué. Ajá. Podemos utilizarlo si estamos exponiendo un tema en particular. Por ejemplo, huracanes o derechos de autor, patrimonio documental. Podemos ponerlo en nuestras clases sin ningún inconveniente. Ok. Pero si lo descargamos, lo editamos y lo subimos a una plataforma, ahí estaríamos incurriendo en el derecho de autor y la licencia propia de ese video. Wow. O sea, todo eso se puede hacer, Gerardo, y hay cosas que sí se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, y me encantaría que nos dijeras como más profundamente, tú que eres el expertazo en ese tema,
¿Cómo sí? Porque, por ejemplo, quieren citar el quehacer virtual para trabajar. Oye, y después vamos a andar en no sé dónde y nos citaron, no nos citaron. Ay, ¿qué onda con los derechos de autor, no? Sí. Pues sí, justamente, ¿no? Como lo mencionan, sí se pueden usar los videos de YouTube, y no solo de YouTube, sino de otras plataformas, siempre y cuando justamente respetemos la integridad de la obra, ¿no? Es decir, como lo mencionaba Gerardo, no hay que hacer la mutilación de esta. Y también, pues por supuesto, hacer la cita correspondiente. Si yo en mi plataforma educativa subo un video de YouTube porque en ese explican mejor algún tema, porque dan otra perspectiva, es muy válido, o sea, porque eso justamente nos permite tener una visión más pues completa del tema. Pero lo importante es siempre incluir la cita correspondiente, ¿no? O sea, no solamente subir el video, sino incluir la cita correspondiente. Y creo que ya existen también en la actualidad muchísimas normas para citar APA, MLA, ISO, Harvard, Chicago, entre otras, que nos ayudan a citar correctamente videos de cualquier tipo de plataforma. Oye, pero sí me impresionó lo que mencionaste. Bajamos el video, lo edito, lo hago mío y lo vuelvo a subir, Gerardo. Así es. ¡Qué barbaridad! Sí, porque justamente ahí estaríamos incurriendo en una mutilación de la obra. Es decir, no estamos respetando el derecho de integridad de esta. Y ya si también nos metemos como a temas más profundos, justamente, ¿no? Si es, a lo mejor tomamos la imagen de un video donde salen personas, y también si mutilamos el video y tal, y le subimos y le cambiamos el discurso, modificamos para que parece que hayan dijo otra cosa distinta a la que habían dicho originalmente. También estamos metiéndonos ahí en un tema todavía más profundo, que es, por ejemplo, el derecho a la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Que está relacionado con los derechos de autor, pero sí es, por ahora, pues lo importante es reconocer que sí se pueden usar los videos de YouTube siempre y cuando respetemos la integridad y hagamos la cita. Excelente. A todos quienes nos escuchan, pongan mucha atención, regrésenle y vuelvan a escuchar lo que nos acaban de decir los expertos, por favor. Y ahora les quiero preguntar, ¿qué ocurre con los materiales que compartimos en Moodle o en plataformas similares? Bueno, aquí es importante mencionar que Moodle puede ser cerrado para una población específica de estudiantes, pero el hecho de que estén en un ambiente privado para los que están inscritos en esa licenciatura o en esa escuela, no significa que podamos subir libremente cualquier tipo de texto. No podemos subir un texto completo, como lo hemos estado mencionando, porque estaríamos incurriendo, también infringiendo en cuestiones de derechos de autor y en las licencias que comparte. Por eso siempre he dicho, lo mejor que podemos utilizar son documentos de acceso abierto. Y existen múltiples plataformas que nos lo ponen a disposición. Sí, justamente, ¿no? Pues hacer las revisiones, como lo mencionaba, de bibliotecas de acceso abierto, que pues ya en la actualidad hay muchas que podemos revisar. Y también, pues que muchas de estas están abiertas cuando son para fines educativos. Muchas de estas universidades que tienen sus bibliotecas disponibles para todo el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, lo importante es que no porque creemos que está justo en una plataforma como Moodle, ya en automático de nuevo, ¿no? Está... lo podemos tomar y recortar y luego de ahí bajarla y subirla a otra plataforma ya de acceso libre. A eso no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, justamente si es que esto va vinculado con el respeto a de dónde viene, hacer la cita correspondiente y darle el crédito al autor. Oigan, y ahora que todo mundo usa ChatGPT similares, les quiero preguntar, ¿se cita, no se cita? ¿Qué? Ahí sí platíquenos específicamente. Sí, lo correcto es hacer la cita correspondiente, ¿no? Aunque sean tecnologías relativamente nuevas, lo importante es hacer la cita, aprender cómo hacemos las citas de ChatGPT o de alguna otra inteligencia artificial y estar en constante, estar aprendiendo cómo hacer las citas de las nuevas tecnologías, porque seguramente después van a venir nuevas, ¿no? Pero sí se debe hacer la cita correspondiente. Es importante señalar que las legislaciones internacionales y las decisiones judiciales en otros países justamente van en el sentido de proteger a la persona física, ¿no? Es decir, no han reconocido la mayoría de las legislaciones a las inteligencias artificiales como
autoras o autores de esa obra, ¿no? Nosotros somos autores del prompt, ¿no? Pero sí es importante señalar que afortunadamente las legislaciones están protegiendo y enfocándose más en la protección de la persona física, ¿no? Es decir, aunque algo haya sido creado a través de una inteligencia artificial, ChatGPT no es autora, Gemini no es autor de la obra, de la imagen, del video, etcétera, sino la persona física, porque hay que señalar que estas inteligencias artificiales obtienen la información de otras fuentes, que esas otras fuentes pues son otras personas creadoras, ¿no? Entonces es importante señalar eso, ¿no? Las personas físicas son el objeto de protección, el sujeto de protección en los derechos de autor. Oigan, ¿y hay quién nos regula sobre cómo citar? ¿Quién regula? Pues una recomendación que incluso justamente haciendo uso de estas inteligencias artificiales, preguntarle a la misma inteligencia artificial cómo hacer la cita correspondiente y estar justamente revisando cómo la hacemos, ¿no? Pues por supuesto incluir dentro de las características que tienen las citas de inteligencia artificiales, incluir la herramienta que estamos utilizando, ya 100%. Sea Gemini, Copilot, ChatGPT, etcétera, y incluir el prompt, ¿no? Porque a lo mejor el prompt que pone otra persona, aunque estén solicitando lo mismo, el resultado va a ser diferente, ¿no? Sí. Siempre hay que hacer la mención de que utilizamos una inteligencia artificial. Exactamente. En nuestros trabajos. Cuando pienso en mis primeros pasos como investigadora, recuerdo una conversación que cambió mi vida académica. Mientras estudiaba la maestría en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP, desarrollaba una investigación sobre la identidad profesional de los pedagogos. Un día, la doctora María de Ibarrola, quien formaba parte de mi comité académico, me hizo una invitación que en ese momento parecía un gran desafío: convertir parte de mi investigación en un artículo científico y enviarlo a una revista especializada. Para quienes comienzan en la investigación, publicar por primera vez puede parecer una meta muy lejana. Aún así, preparé el manuscrito, lo envié y esperé. Después de pasar por la evaluación de especialistas y el proceso de dictaminación, recibí la noticia de que había sido aceptado. Recuerdo perfectamente la emoción de haber publicado mi primer artículo. En aquel momento pensé que el mayor logro era aparecer en una revista académica reconocida. Sin embargo, me di cuenta de algo mucho más importante. La verdadera satisfacción no estaba solamente en publicar, sino en saber que otras personas podrían encontrar utilidad en ese trabajo. Comprendí que la investigación no termina cuando se concluye un estudio, tampoco termina cuando un artículo aparece publicado. Existe una etapa fundamental: compartir el conocimiento para que otras personas puedan leerlo, discutirlo, enriquecerlo y generar nuevas ideas a partir de él. Esa convicción me llevó a continuar investigando, escribiendo y publicando. A lo largo de mi trayectoria he participado en la publicación de libros, artículos, capítulos dedicados al estudio de la educación superior, la formación profesional y la innovación educativa. Pero hay algo que sigue emocionándome profundamente: descubrir que esos trabajos son leídos, citados por estudiantes, docentes e investigadores. Cada cita representa más que una referencia bibliográfica. Es una señal de que el conocimiento sigue avanzando, de que una idea fue útil para alguien más y de que el trabajo académico puede contribuir a la formación de nuevas generaciones. Por eso, considero que hablar de derechos de autor en educación también es hablar de responsabilidad y reconocimiento. Citar adecuadamente no es un simple requisito técnico, es una forma de valorar el esfuerzo intelectual de quienes contribuyen a la construcción del conocimiento. Estoy convencida de que el conocimiento tiene sentido cuando trasciende las páginas de un libro o de un artículo y se convierte en una herramienta para comprender mejor nuestra realidad y transformarla. Porque al final, publicar no solamente es escribir, publicar es compartir, y compartir conocimiento también es construir comunidad. Hola amigos de Quehacer Virtual, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y el día de hoy les voy a hablar justamente de ¿será plagio o contra una cita bien hecha? Para empezar te diré que la primera respuesta que te tengo es: ya no vamos a usar la palabra plagio en un ámbito académico. Para eso vamos a utilizar similitud o coincidencia.
Algunos han determinado que la palabra plagio se deberá quedar en un ámbito legal, justamente porque hasta que no hay una demanda de quién tiene los derechos de autor sobre esa obra, será plagio. Ahora bien, cuando hablamos en el ámbito académico, ¿por qué es importante citar? Una cita bien hecha no solamente habla de el reconocimiento al otro autor, sino a tu propio conocimiento. Quiere decir que cuando citas correctamente, le muestras al lector a quién lees, cómo lees, por qué piensas lo que piensas, por qué tus ideas van direccionadas hacia ese tema en especial. Por eso su importancia refleja todo lo que tú también has construido a lo largo de tu vida académica. Una cita bien hecha es justamente aquella que cuando la tomamos y la citamos textualmente como está en el libro que estamos leyendo, le vamos a poner 2 comillas al inicio y al final. Y justamente dependiendo qué estilo de citación estás usando, Chicago, APA, MLA, Vancouver, la que tú quieras o necesites, dependiendo qué te están pidiendo, y entonces justamente nos digas quién le está haciendo, quién le está citando. Pero la otra opción que tenemos es la paráfrasis, poner justamente con nuestras palabras lo que quiere decir el autor. Pero recuerda que también debe de llevar una cita para que le digamos al lector de dónde está saliendo esa idea. Tenemos que reconocer todas las ideas y lo básico que debe de llevar una cita, recuérdalo, es el título de la obra, el autor de la obra, el año que nació la obra y sobre todo quién respalda la publicación de esa obra, editorial, institución, producción, etc. Recuerda que una cita bien hecha habla sobre todo de nuestro proceso como grandes alumnos, investigadores y creadores incluso de contenido cuando estamos reconociendo que las ideas que estamos tomando es de alguien más. Recuerda que para todo eso puedes tomar cursos dentro de la UNAM, varias facultades, varios institutos e inclusive todo el sistema bibliotecario te podemos ayudar. Hasta la próxima. Vamos a hablar de buenas prácticas para profesorado y estudiantado. ¿Qué recomendaciones darían a un profesor, una profesora? Bueno, creo que una de las cuestiones más importantes y la recomendación principal sería que utilice también recursos de acceso abierto. Ok. Existen varias plataformas de las que hablaremos posteriormente y también que revise los materiales que ya está utilizando directamente en sus clases. Ok. Para ver si esos materiales tienen alguna licencia o algo que les impida también compartirlo, ahora sí, el texto completo a sus estudiantes. Eso sería como las recomendaciones principales. Y la tercera y última, darle esta capacitación a los alumnos de cómo citar adecuadamente. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Sí, justamente, ¿no? La recomendación sería a que, pues como lo mencionábamos, ¿no? Hacer la cita correspondiente, sí. Nosotros como alumnos aprender a hacer las citas y también nosotros como profesores enseñarles a nuestras alumnas y nuestros alumnos cómo hacer las citas correspondientes y también nosotros estarnos capacitando constantemente en esto, ¿no? Saber cómo hacer la cita correspondiente de YouTube, de Facebook, de Instagram, etcétera. Y pues justamente, ¿no? Para darle el reconocimiento a la persona creadora. Y también incluiría que nosotros como profesores no solamente capacitarnos en cómo hacer las citas, sino también en cómo detectar cuando un alumno o alumna nos está entregando algo creado a través de inteligencia artificial. Oye, sí. Ajá, háblanos un poquito más de eso. Porque precisamente pues uno de los errores a veces que cometen los alumnos es que incluyen un prompt en una inteligencia artificial, lo descargan y lo presentan eso así de manera íntegra como su trabajo, ¿no? Incluso hasta le dejan la frasecita que a veces nos lanza ChatGPT, ¿no? De si deseas te puedo hacer un resumen de tal cosa, ¿no? Si deseas profundizar en esto. No, bueno. Y eso digo, evidentemente no hay un proceso de reflexión por parte del alumno o de la alumna, nada más copia y pega. Y justamente nosotros como profesores tenemos que aprender cómo identificar cuando un documento está creado con inteligencia artificial y cuándo está creado directamente o que proviene de la creatividad y el razonamiento del alumno o la alumna, ¿no? Y lo mejor incluso incrementar las actividades o tareas que no necesariamente son escritas, sino a lo mejor
un video en el que el alumno se esté grabando, dando la explicación o la tarea, porque esa es otra manera en la que pues a lo mejor ya no es tan directo como se usó la inteligencia artificial. Sí, por supuesto. Oye, ¿y cuál es esta estructura, la que mencionas así como de un solo golpe de vista para nuestros profesores que nos ven? Yo creo que una de las cosas que he visto es que siempre tienen la misma estructura, ¿no? Por ejemplo, siempre inician con un asimismo, coma, tal, ¿no? En resumen, coma, tal. Finalmente, coma, tal, ¿no? En conclusión, coma, tal. Y muchas veces son muy repetitivos, ¿no? Es como decir, sí, los derechos de autor son muy importantes porque la relevancia que tienen en el mundo actual es muy importante, o sea, hasta repiten sinónimos y es un contenido que aparentemente dice mucho, pero es muy vacío, ¿no? Y que si le cambiáramos el derechos de autor por cualquier otro tema, queda perfecto, ¿no? Es muy importante estudiar sobre los huracanes porque son de gran relevancia para el estudio de bla, bla, bla. Y no estamos diciendo nada, ¿no? Entonces no hay un proceso de reflexión, etc. Otra característica es que, por ejemplo, generalmente no tienen errores. O sea, pero así ni de dedo, ni de una coma, ni de un punto, ni de nada. Perfecto. Exacto, ¿no? Y tienen siempre la misma extensión los párrafos. Y ya que uno los vea como más a conciencia, se da cuenta que no hay una reflexión, no hay una aportación de ideas nuevas. Wow, excelente. Muy bien. ¿Y qué recomendaciones darían al estudiantado? Yo les diría preguntas. Primero, ¿las imágenes que puse en el texto son mías? Otra reflexión podría ser, ¿utilicé adecuadamente la inteligencia artificial? Y la última, ¿todas las ideas que plasmé en mi trabajo realmente fueron mías o las utilicé como inspiración o las retomé de alguna página de internet, de un artículo, de un libro, de una revista? Entonces yo le sugeriría que hicieran esas preguntas antes de entregar su trabajo. Excelente. Muchas gracias, Gerardo. Sí, igual coincido totalmente con lo que dice Gerardo, ¿no? O sea, y si nos damos cuenta, concluiría con, si nos damos cuenta que algo, o sea, la respuesta es no son mis imágenes, no es mi idea original, pues lo correspondiente es hacer la cita, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Creo que a veces también como alumnos creemos que, híjole, si yo pongo la cita en mi trabajo, a lo mejor el profesor o la profesora va a pensar que me volé esa idea y que a lo mejor no es mía y que yo no la hice y no sé. Y no, la realidad es que justamente como profesores pues nos damos cuenta ahí que hubo un proceso más de reflexión porque revisó otros autores, contrastó ideas, etcétera. Entonces robustece nuestro trabajo, ¿no? Entonces la recomendación es hagan las citas correspondientes. Y la verdad es que frente a la duda de ¿lo cito o no lo cito? Bueno, es que esto sí lo tomé, pero estoy parafraseando. ¿Lo cito o no lo cito? Cítalo. Siempre hay que citarlo. Siempre mejor. Excelente. Muy bien. Oigan, ¿y dónde encontramos materiales legales y gratuitos? Bueno, tenemos, por ejemplo, para diferentes textos, OpenDoar, tenemos DOAG, tenemos también para imágenes Pixabay, Pexels, Unsplash, tenemos también para libros completos Project Gutenberg, entre otros. Hay diferentes sitios donde tenemos de acceso abierto tanto imágenes como libros, como revistas, como artículos de investigación científica, de divulgación, de difusión. Hay una gran variedad. Muy bien. Sí, y nada más incluiría igual echarle un ojo a las bibliotecas de otras universidades. Digo, afortunadamente, pues en nuestra universidad hay muchos recursos, pero también revisar de otras universidades, ¿no? Y en el extranjero, ¿no? Porque justamente, afortunadamente, muchas otras universidades también dan acceso libre a muchos documentos, etcétera, ¿no? Entonces, revisar también los de otras universidades e instituciones. Muy bien. Oigan, y para finalizar, me encantaría que nos dijeran súper breve, ¿cómo construir una cultura de integridad académica? Dialogando. Yo diría que la forma más importante de construir una integridad académica es dialogando, conversando entre toda la comunidad, no tanto regañándose, punitivos ni nada por el estilo, dialogando sobre cuáles son las mejores prácticas que podemos hacer y sobre todo dirigirlos la educación desde el inicio a nuestros estudiantes, por ejemplo, de licenciatura o en casa, también sobre la adecuada forma de citar otra idea. Sí, pues yo justo recalcaría como el tema de la ética, ¿no? O sea, siempre estar conscientes de que si una obra no es nuestra, pues es
debemos de darle el crédito a la persona autora, ¿no? Reconocer que que otra persona creó esa obra, hacer la cita y ya, ¿no? Pero sí, también pues justamente partir de ser éticos, de nuestro quehacer ético como académicos, como estudiantes, y parte de eso es reconocer que alguien más hizo otra obra y no pasa nada, ¿no? O sea, es peor tomar esa idea y no hacer la cita, es decir, hacer un plagio, que simplemente hacer la cita, ¿no? Y pues acercarse a las autoridades correspondientes, documentarse, capacitarse en cuanto a cómo hacer las citas, cuándo hacerlas, etcétera, etcétera, y siempre estar en constante capacitación y estar aprendiendo más. Muy bien, pues muchas gracias, Larry, muchas gracias, Gerardo, por haber estado en el Quehacer Virtual. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel y soy profesor, y el día de hoy estoy aquí para darte algunos tips acerca de todo lo que hemos escuchado en relación a los derechos de autor. Cuando utilizamos una imagen, una fotografía, un audio, siempre es muy importante citar la fuente. No lo olvides, primer consejo. Segundo, cuando encuentres algo que quieras utilizar en un texto, una frase, una cita, algo que digas esto está súper bien, un consejo sería, bueno, que buscaras o que guardaras los datos, el autor, el año, la fuente, para que cuando lo quieras recuperar ya no pierdas tiempo en volver a buscar. También es muy importante reconocer que en ocasiones quizá no sabemos cómo citar. Cuando eso pase, un consejo sería acercarnos a los lineamientos institucionales que nos dicen cómo hacerlo y cuáles son las pautas. Algo que también es muy importante es darle crédito al talento de la gente que está detrás de las cosas que nosotros queremos compartir. Citar podemos entenderlo precisamente como compartir, es decir, socializar el conocimiento, la creatividad y el gran talento de la gente que generó esos productos, esos textos, esas fotografías, esos audios y esas imágenes. Que citar siempre sea una buena aventura. ¿Sabías que existe una forma sencilla de compartir tus obras sin perder tus derechos? Se llaman licencias Creative Commons. Con ellas, tú decides cómo otros pueden usar tu creación. 1. Atribución. Siempre deben mencionarte como autor. 2. No comercial. Tu obra no puede usarse para ganar dinero. 3. Sin derivadas. Se comparte tal cual y sin cambios. 4. Compartir igual. Si alguien la adapta, debe mantener la misma licencia. Estas combinaciones generan 6 licencias distintas, todas gratuitas y reconocidas internacionalmente. Y si quieres conocer más, visita la guía oficial de Creative Commons en línea. Ahí encontrarás explicaciones claras de cada licencia y ejemplos de cómo aplicarlas en tus proyectos. En el país, la red de Creative Commons México ofrece recursos y talleres para la comunidad creativa. Estas licencias te dan libertad para compartir, proteger tu autoría y fomentar la colaboración creativa. Licencia tu obra y haz que circule con tu nombre al frente. Respetar los derechos de autor no es solo una obligación legal, es una forma de reconocer el esfuerzo, la creatividad y la dignidad de quienes generan conocimiento. Una educación ética también se construye aprendiendo a dar crédito a las ideas de los demás. Y mucho ánimo, si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.